momentos a los amigos y amigas que nos van a acompañar en esta primera mesa de diálogo en este Sin Censura Nocturno. Saludo a la historiadora Carla Mote, a quien abrazo a la distancia. Carla, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, querido Vicente, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Yo, como siempre, muy contenta de hablar con el auditorio de Sin Censura. Gracias, querida Carla, y saludo al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Hola, querido Vicente, hola, querida y admirada Carla. Qué gusto escucharlos, qué gusto verlos, y creo que viene Jairo también, así que ya le damos la bienvenida al gran Jairo, Jairo Calixto. Ya está aquí Jairo Calixto Wow. Albarrán, miembro de esta familia Sin Censura, periodista, hombre punzante, mano firme, pecho caliente, valiente, aguerrido. Mi querido Jairo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Mi querido Vicente, ¿cómo estás? Carla, querida, ¿cómo estás? Y el gran Horacio, que es un demonio que anda suelto siempre. Y no, pues aquí con mucho gusto saludándolos, qué padre, que no sé si ustedes copiaron su tesis o no. Yo ya la revisé la mía, a ver si no plagié a alguien, a ver si no se la plagié. A ver, déjame iniciar con ese tema. ¿Cómo ves, Carla Mote, el tema del supuesto plagio de la ministra, quien busca ser pues la mandamás en el Poder Judicial, porque lo están tomando para el golpeteo desde todos los niveles, incluso algunos que se dicen parte del movimiento también piden la cabeza de Yasmín Esquivel? ¿Cómo ves este caso que en algunas ocasiones, de lo que he leído en redes sociales, raya también estos ataques en lo misógino? Esa es mi percepción. ¿Cómo ves, Carla? Bueno, primero, pues pusieron a la oposición a leer, ¿no? Ahora están leyendo. Lo que pasa con esta cuestión de los plagios es bien complicada. Mira, yo lo hablo como egresada de la UNAM y también como alguien que conoce cómo funciona el sistema académico mexicano. Yo creo que uno de los grandes problemas, más allá de individualizar lo que ahorita hablamos en particular del caso de la ministra, es que la forma en la que se investiga en nuestro país está regido por un modelo neoliberal. ¿A qué me refiero con esto? El Sistema Nacional de Investigación, el CONACYT, se forma bajo un modelo en donde se busca que haya una creación muy elevada de papers, artículos, libros, y así es como supuestamente se demuestra la solvencia intelectual o académica. ¿Por qué esto es un problema? Primero, porque está por encima la productividad en términos numéricos o cuantitativos, está por encima que la calidad. Es decir, una investigadora, un investigador que produce al año 800 artículos, que publica 10 libros, pues recibe estímulos económicos. Es una cuestión que reditúa en dinero, aunque no necesariamente eso implique que pues esto esté contribuyendo a la ciencia y al conocimiento. Ahora, ¿por qué veo eso en este caso en particular? La asesora, en su momento, de la ahora ministra, Yasmín Esquivel, manda una carta diciendo que ha dirigido 500 tesis. O sea, yo no sé en qué momento en verdad es humanamente posible eso. Lo es por el sistema neoliberal de productividad académica. Yo creo que evidentemente este caso está siendo utilizado políticamente, que el objetivo final es impedir que ella llegue a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es cualquier cosa. Es decir, se está disputando la cabeza de uno de los poderes de nuestro país. Es decir, aquí hay muchos intereses. Yo particularmente creo que tiene que investigarse y que la UNAM también tiene que salir a resolver. Y perdón, pero una de las banderas del proyecto de la Cuarta Transformación es la no corrupción y el plagio es corrupción. Entonces, no puede éticamente avalarse algo así.
creo que las personas que simpatizamos con este proyecto, que trabajamos y que creemos que es necesario desterrar la corrupción de nuestro país, tenemos justo que estar conscientes, sí, de cómo operan los medios. No es casualidad que haya salido en Latinos, pero también debemos de estar conscientes de que hay manchas en sus trayectorias de algunas personas que no se pueden borrar. ¿Esto qué implica en términos académicos y jurídicos? Si existe un plagio con estas características que por sí probablemente de investigarse y ser cierto, la que está implicada directamente es la directora, que tiene varias tesis que son prácticamente copias. Ella es la principal responsable en este modelo de investigación, pero evidentemente también todos sus alumnos. Si se les revoca el título de licenciatura por como fichas de dominó, evidentemente se revocan también los de posgrado. Es decir, no puede llegar al cargo y yo sí creo que en estos casos no puede darse una defensa ética por parte de algo así, porque no se pueden aceptar estos casos si nuestra bandera es la lucha contra la corrupción. Entonces, esa es mi postura y creo que tanto la ministra como la propia universidad van a tener que salir a responder y pues que estas cosas no pueden avalarse. No sé si quieras opinar sobre este tema, pero del que seguro estoy que sí quieres opinar, mi querido Horacio Franco, porque se trata de un personaje de la música que fue vetado, declarado persona non grata en tiempos de Calderón, fue Manu Chao. Ya se le levantó esta declaratoria de persona non grata, ya puede regresar a México si así lo desea. Y bueno, el cantante Manu Chao, esperemos que regrese por todo lo alto, por ahí, al Zócalo capitalino, si es posible. Mi querido Horacio, pues para aquellos que dicen que las cosas están igual o peor en nuestro país, no, las cosas no son iguales, han cambiado muchas cosas y bueno, en esto de reconocer o de censurar, en el caso de Felipe Calderón, pues estamos viendo qué tanto hemos cambiado, Horacio. Sí, bueno, este es un gobierno progresista, es un gobierno que está tratando de eliminar todos esos resabios de, 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 de anacronismos que tiene la Constitución, como este artículo 33, y que finalmente pues se aplicó no, fíjense, curiosamente todas las personas a las que se les aplicó no se les aplicó por realmente, por una manera de alterar o de peligrar, hacer que peligrara la seguridad nacional, ¿no? Entonces ahí ya en ese sentido ya vemos total y absolutamente impresa la falta de libertad de expresión que existía en los gobiernos anteriores, ¿no? Y con López Obrador, desde que la vida pública es más pública y se dicen las cosas poniéndole todos los puntos sobre las íes a las íes y diciéndolo lo más honesto que se pueda, en un momento dado sí, obviamente esto totalmente viene a revolucionar esa, pues esa dictadura que teníamos, de donde ningún extranjero podía expresarse, ni podía expresarse dentro del país políticamente hablando, porque la expresión política es finalmente, si la política es un noble oficio, como dice el presidente, de honestidad, de honradez, de verdad, etcétera, etcétera, y es una filosofía de vida también, pues querer expulsar a alguien que opina sobre la política o alguien que opina sobre la matanza de creo que fue lo de Acteal, lo que Manu Chao, no me acuerdo quién opinó sobre la matanza de Acteal o lo que sea, o los derechos humanos en México, o las torturas en México, o el narcotráfico en México, o la doble moral en México, o cualquier cosa, pues tienen total derecho, ¿no? Y no se están metiendo con la seguridad nacional para nada, pero se les expulsó a muchas personas, a muchos activistas sociales que obviamente les incomodaban a los gobiernos anteriores. Hoy por hoy, en este gobierno, la libertad de expresión está mucho más abierta que nunca. La libertad, y esto concatena también de lo que quería yo mencionar un poco de lo de Ciro Gómez Leiva, lo que enuncia Kenia López Rabadán hace un ratito sobre el acecho, el acoso a los periodistas, es verdaderamente irreal
que piensen que aquí hay un hostigamiento. Incluso este alto oficial de la ONU, no me acuerdo cómo se llama, Vogel o Kurt, no sé qué, es un austríaco que mencionó en su tweet hace unas horas que hacia el no hostigamiento y no represión a los medios de comunicación, a los periodistas. Pues cuando se ha reprimido aquí a medios desde el gobierno de López Obrador, ¿no? O sea, todas esas son incongruencias y este señor de la ONU, del el alto comisionado, está total y absolutamente mal informado. Esa es una de las cuestiones más deplorables que existen y yo creo que también es una crítica mía al gobierno de López Obrador en ese sentido, una crítica muy positiva, de que cuando sale una crítica así, se debe armar un dossier de información para esa persona directamente, para ese alto comisionado de la ONU, para mandarle información sobre la verdad, ¿no? Para que no le den gato por liebre, porque vemos que uno de los grandes enemigos precisamente de la cuarta transformación, que ya no del pueblo mexicano, porque por fortuna estamos todos mejor informados con medios como el tuyo y todos los otros medios alternativos, pero es precisamente el no contar con un contrapeso informativo que les diga que precisamente, o que se les mande un dossier desde Presidencia de la República de cuáles son precisamente los pasos tan agigantados que ha dado este gobierno por la libertad de expresión, por la defensa de los derechos de los periodistas, porque además se les ha conseguido a los periodistas una pensión que no tenían en gobiernos anteriores, etcétera. Pero eso no lo ven porque no lo quieren ver. Miren, ayer fui a visitar el aeropuerto, pasé por el AIFA, ¿no? Y verdaderamente me quedé con la quijada en el piso, porque todo lo que pueden describir de bien hecho, de funcional, de extraordinario, de que es un proyecto que se hizo en 2 años y que es verdaderamente monumental, majestuoso, me quedé verdaderamente extasiado con la funcionalidad, la belleza, la funcionalidad de este aeropuerto. Pues obviamente, o sea, nunca lo van a decir, o sea, no lo van a decir porque no les conviene, tampoco van a decir que aquí hay más libertad de expresión que nunca porque tampoco les conviene. Y toda esa información que le llega a los funcionarios de la ONU, ¿no? Precisamente debería estar contrarrestada por dossiers de información, por aclaraciones puntuales y verídicas sobre lo que está pasando aquí, porque en verdad es hostigante, es cansado, es verdaderamente ya un dolor de cabeza para todos los que estamos tratando de que se haga saber las verdades a todas luces, ¿no? Que toda esta gente esté echándolas para abajo, tratándolas de echar para abajo con mentira tras mentira tras mentira, y son los que aparentemente tienen contacto con esta gente de la ONU, con las gentes que critican al gobierno de López Obrador y mienten además como el titular de Reforma diciendo que Biden se está ocupando del ataque al INE, ¿no? O sea, por favor, o sea, sí, 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 hay que desmentirlo en la mañanera, sí, pero también Relaciones Exteriores tiene que ser un papel importante y fundamental para poder notificar a gente como esta para que no esté abriendo la boca sin saber qué es lo que está pasando en México y sin tomar nada más las opiniones a quienes conocen y quienes sí están en contacto con ellos porque precisamente tenían el mismo poder, tenían la misma homologación laboral y o social o incluso, sí, bueno, podríamos decir la misma labor de alto pedorraje, como dirías tú, mi querido Vicente, de esa comunicación, pero el gobierno se tiene que defender también en esos flancos. Claro que sí. Y sobre el artículo 33, honor a quien honor merece, también hay que reconocer a Dan Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. En la mañanera explicó precisamente cómo se usaba el artículo 33 en los tiempos del PRIAN. Échalo. Ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Ha sido, como decimos, utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores. Hay el antecedente de un embajador que fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. No hay registros más allá de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, no existe ni en Relaciones Exteriores ni en Consejería Jurídica
ni en Secretaría de Gobernación, porque al modificarse la ley en el 2011, la Constitución, se le adicionó un párrafo por el cual ahora tiene que haber una audiencia previa. Entonces, lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al Instituto Nacional de Migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado alguna opinión de carácter política, sobre todo, o alguna posición en asuntos sociales. Se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, que había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. Un embajador no. Bueno, hay que decir que el que debe de respirar tranquilo es Mario Vargas Llosa, don Vargas, al que seguramente no se le aplicará el artículo 33 cada vez que venga a picarle el ombligo a su amigo Enrique Krause o a Héctor Aguilar Camín. Y por cierto, qué tunda la del presidente a Mario Vargas Llosa. Dice que las novelas del peruano español, premio Nobel de literatura, ya son como tafil. Me dijeron que tienes problemas para dormir, mi querido Jairo Calixto Albarrán. Te pido que te avientes una que otra novelita de las últimas de Vargas Llosa para que descanses, para que duermas con los angelitos. Mira, sí, Vargas Llosa ya ha envejecido muy mal, muy mal. Ya hay que reconocer yo creo que hasta pues hasta principios de los 2000 tenía un gran trabajo literario. Luego ha venido en decadencia, tanto como su pensamiento político. Prácticamente ya no sabes diferenciar entre el Vargas Llosa político y el Vargas Llosa escritor, porque pues ya son lo mismo y piensan igual y piensan como, pues ya piensa como de Vox, ¿no? Entonces ya no tiene ninguna gracia. Tiene grandes momentos. La fiesta del chivo yo creo que fue su última gran novela. Todo lo demás, bueno, pues con su talento normal, pero ya nada, ya más bien tafilesco, como se dice. Pero sí es un personaje evidentemente ligado a la derecha, a la ultraderecha más rancia desde hace ya muchos años. Su pelea con sus amigos del boom, del boom literario latinoamericano, así lo señala. Acordémonos de Cortázar, acordémonos de García Márquez, cómo se fueron distanciando de él, porque pues ya se convirtió en lo que ya iba para lo que es hoy, ¿no? Es un personaje totalmente pegado al pensamiento neoliberal, pero al más elemental, al más básico. Entonces sí y por eso pues sus amigos de acá y lo miman aquí, y aquí lo dejan hablar lo que sea. Bueno, desde aquel momento de la famosa dictadura perfecta, de la cual ya te da muchos, ya lo dijo Krause, ya tiene nostalgias muy fuertes, igual que toda la gente que va a la Feria del Libro de Guadalajara, toda su banda, toda esa banda, pues están en ese tono. Entonces creo que bueno, es bueno saber que Vargas Llosa puede seguir opinando sobre México, que nadie le va a aplicar el 33, que no se le va a tratar como Calderón trató a Manu Chao, ¿no? Que fue más, es terrible. Además, convertidos ahora, Calderón, La Zavala, todos esos personajes, convertidos ahora en defensores de la libertad de expresión, cuando son los primeros en tratar de aplicar el pinochetazo, ¿no? De tratar de aplicar la censura, y lo vemos ahorita, todos los adláteres que vemos hoy, como decía Horacio, dices, bueno, ¿de dónde brincan? O sea, no manches, pero tuitean cada 10 minutos o menos, y desde Claudio 13X hasta toda la Rabadán, Legui Telles lleva como 254 tweets en 2 horas. O sea, ¿qué no comen? ¿No van al súper? ¿No se atiende su hernia? No lo entiendo. Pero bueno, ahí están dando la bata, están ahí todo el tiempo. Bueno, el Crespo, que era para mí ese ratón Crespín, ese notable historiador, pero cada rato, y una infamia tras infamia tras infamia, y ahora pues ya sabes que vimos que son defensores de la academia, defensores de los plagios, pero claro, cuando Peña plagió su tesis, calladitos, ¿no? Calladitos. Por mí, pues que la señora, si lo plagió, por mí, que le aplique la verdad. Como dice bien Carla, el hacer la tesis es un trabajo
Mira, hacer tesis no es tan complicado, bueno, ya se conoces la materia, pues ya te metes, pero buscar a los sinodales, hacer todo el trabajo ese de andar correteando sinodales, porque pues como les pagan una miseria, pues no les interesa pues, atenderte, ¿no? A menos que te metas a un programa de titulación de la UNAM, ¿no? Que con para que te apoyen de ahí está, de veras que es un enorme trabajal. Entonces, si hizo el plagio, pues ya, pues que le caiga la aburridora, pero ahora me salen como que son grandes defensores y peor los personajes como Krause, como la doctora Dresser, como el ratón Crespi, como un montón de personajes. Puros abajo firmantes. Puros abajo firmantes, de veras. Fíjate cómo estará de desprestigiada esa lista que ni Claudio 13X la quiso firmar. O sea, era para periodistas, no para activistas sociales, maestro. Pórtate bien. Oye, pero si tú estás en la lucha combativa, la firmas. Por ejemplo, mira, nada más te voy a poner el caso de Jorge Perry. Jorge Perry, a quien nadie le importa su vida, a quien nadie lo invitó, dijo, yo firmo. Bueno, firmó hasta Javier Lozano, el saco de Pusco. Sí, imagínate, ya con que estos te desprestigias horriblemente. A mí me dijeron, aquí firmar, no, hasta que se sacan esos señores. Entonces, que se salgan todos. Porque te desprestigian bien gacho. Pero oye, bueno, a ver. así estos personajes así son. A ver.